Mis hermanos, que seamos bendecidos de Dios este día al escudriñar este libro tan precioso, excelente, lleno de un contenido impresionante. Me refiero al libro del Apocalipsis, que es un libro que cierra al final de cuentas en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no es lo único que encontramos allí, sino que hay muchas otras cosas que han sido muy importantes que podamos conocerlas. Por eso he dicho que además de la segunda venida de Cristo, hay muchas cosas adicionales o colaterales que se presentan en este pasaje, que de tal manera que nos tiene atrapados, por así decirlo, y atrapados con un placer, el placer de la profecía. Y bueno, yo creo que vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos ayude, nos bendiga. Padre eterno, te estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tengamos tu bendición y que tu misericordia siempre esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, de tal manera que tengamos, que se quede en nuestra alma estos tesoros, esta riqueza de la fe. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, estamos otra vez en el libro de Apocalipsis, con la esperanza siempre de ser bendecidos. Y que le hemos dicho, Señor, acuérdate de nosotros para bien, copiándole las palabras a Nehemías. Acuérdate, Señor, de nosotros, acuérdate para bien. Y bueno, definitivamente hemos tocado tantas veces ciertos puntos del Apocalipsis que tienen que ver precisamente con esa ruta profética que desembocaría en la segunda venida de Cristo Jesús. Así lo entiendo yo, así lo expreso. Y voy a leer los primeros 7 versículos. Los consideramos la introducción. ¿La introducción a qué? A las bodas del Cordero. Porque por fin hemos llegado a una zona de fiesta, de alegría, de la que ya teníamos muchas esperanzas de verla, de estar presentes. Y desde luego, al decir, vamos a leer esta introducción, son pasajes relativos que de alguna manera están involucrados en lo que tiene que ver con esta historia profética de las bodas del Cordero, que se oye hermoso. Y voy a leer, dije, 7 versículos, que son la introducción. Usted me va a decir, hermano, pero sígale más a otras cosas, ¿sí? Relativas a esto, claro que sí. Y dice el apóstol Juan, porque él fue llevado en visión, pero escuchó cosas que tenían que ver con ese momento tan importantísimo. Y ya se ha hecho en Juan un estilo de decir, después de estas cosas, de tal manera que tenemos que aceptar que la introducción de Juan es una introducción valedera. Que a partir del versículo 1 empieza diciendo, después de estas cosas, que siempre preguntamos a Juan, ¿cuáles cosas, Juan? Y él nos diría, pues particularmente las del capítulo 18 y el capítulo 17. Pero ¿qué cosas ha habido allí?
en el capítulo 17 y en el 18. En el capítulo 17, pues la destrucción de la ciudad de la ramera, y en el capítulo 18, la destrucción de la Gran Babilonia. No se puede dar las bodas del Cordero si no queda fuera. Quedan fuera. A partir del capítulo 19, las dos ciudades no existen, sencillamente. Entonces ya las tenemos fuera y no queremos volverlas a traer. No las vamos a traer. Pero dice Juan, después de estas cosas. ¿Después de cuáles, Juan? Pues de la del 17 y el 18. Oí una gran voz. O sea, está hablando de una voz, de una gran fortaleza. De una gran voz, de gran compañía en el cielo. Ya nos va a trasladar, desde luego, a las bodas del Cordero. Para allá nos dirigimos. Sin embargo, esto queda muy claro para entender. Esto que sucede en el cielo. Es decir, las bodas del Cordero, en este caso, las presenta como algo que está sucediendo en el cielo. Digo porque hay otros pasajes interesantes, como aquel que el Señor Jesús les dijo a los discípulos: no volveré a beber del vino de la vid hasta que tenga que beberlo con ustedes en el reino de mi Padre. Y usted dice, ¿eso no sucedió en el cielo? Por eso estoy diciendo, hay cosas relativas que son sumamente interesantes. Una gran compañía estaba en el cielo. ¿Quién cree usted que pueda ser candidato para que sea esa gran compañía? Bueno, pues yo digo que puede haber dos. Una de ellas, los redimidos, que era una multitud impresionante. Y otra, que la cantidad de seres creados por Dios a su servicio en el cielo, millones de ángeles. Entonces, estamos hablando de dos compañías distintas, pero asociadas precisamente con el Cordero, y en este caso con las bodas del Cordero. ¿Qué decía? Aleluya. O sea, es una exclamación de alegría. Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Y luego dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué, Juan? Dice, porque Él, fíjese bien, porque Él ha juzgado a la grande ramera. O sea, ya no estaba allí la grande ramera, pero Juan está mencionando que ya se había hecho un juicio sobre ella. Y el juicio consistió, al final de cuentas, en incendiarla por mano de aquellos 10 reyes. Pero está asociado con estas cuestiones. ¿Qué es llamado el juicio que se le hizo a la grande ramera? No a la ramera meramente, léalo usted bien, a la grande ramera, la madre de todas las rameras. Entonces, dice, porque ella ha juzgado a la grande ramera. ¿Qué hizo la grande ramera? Ha corrompido la tierra con su fornicación. Y aquí voy a hacer un detallito, una precisión. No se asuste. Cuando habla de la fornicación, normalmente se interpreta estrictamente como algo inmoral, aunque lo es, definitivamente. Pero en este caso no está hablando precisamente de ese tipo de problema, sino de una manera
de fe, de ocultismo, a grado tal que el mismo capítulo 18 o al final habrá de decir: los mercaderes se han enriquecido con sus hechicerías. ¿Observó? O sea, ya se cambia la situación, no de una cuestión de inmoralidad meramente, sino una cuestión donde se hicieron de grandes riquezas, practicando hechicería que la gran ramera les mostró y les enseñó. Entonces aquí ya entramos a otro terreno. No vamos a explorarlo desde luego, porque ya lo hemos hecho. Pero ha corrompido la tierra con su fornicación. Pero está involucrando, fíjese usted, a los grandes mercaderes. Habrá de decir a los que tienen flotas mercantes. Habrá de decir a los reyes. Es decir, esta declaración involucra mucho. No vamos a entrar allí, ya hemos hablado de eso. Y otra vez dijeron aleluya. Y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos que había allí alrededor del trono de Dios, y los 4 querubines se postraron en tierra. A ver, ¿estábamos en el cielo o estábamos en la tierra? El ángel en esa visión lo llevó a un asunto que desarrollaba también en la tierra, pero sin olvidar que esta fue una cuestión que le mostraron estando en el cielo, para que usted no se vaya a confundir. Tómelo muy en cuenta. Digo, porque aquí dice, se postraron en tierra. Y uno piensa de inmediato, pues no, que estaban en el cielo. Allá están. Pero Juan se lo trajo en visión. Y Juan está viendo lo que estaba sucediendo en tierra. Porque la tierra es el estrado de sus pies. Y esos querubines que siempre son asociados con la adoración al Padre Eterno, siempre se mencionan como seres de poder, de adoración, y que están al servicio de Dios siempre, frente a su trono. Dice, y adoraron al que estaba sentado sobre el trono. Estará sentado sobre el trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. Diciendo, fíjese, amén, amén, aleluya. Y luego, dice Juan, salió una voz del trono que decía, load a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Quiénes? Los que le teméis. Y luego agrega, y que ya aclaré, así pequeños como grandes. Que yo me acordé de algo cuando llevaron los niños al Señor y que los discípulos están indignados, sin duda porque le estaban quitando tiempo, o qué sé yo. Sin embargo, el Señor se indignó con ellos y les dijo, no se los estorbéis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y qué interesante que en esta visión que tiene Juan, estaban pequeños y grandes, conforme a lo que Jesús había dicho, de ellos es el reino de los cielos. Yo oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas, porque reinó el Señor Dios nuestro Todopoderoso. Y luego hace una exclamación muy alegre, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Eso lo dijo
con una gran alegría. Definitivamente debió ser maravilloso. Si cuando el Señor nació, la cantidad de ángeles que fueron allí a cantarle. Qué interesante, qué delicioso. Así que, cuánto más ahora que es la consumación de todo. Porque se han venido las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y le fue dado, se le autorizó, porque no todo el mundo podía hacer eso, que se vistiera de lino fino, limpio y brillante. Y luego le preguntamos a Juan por qué tenía que ver eso. Y dice Juan, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces, eso había sido lo que estaba justificando el ropaje de la esposa, el lino fino, blanco, resplandeciente, porque son las justificaciones de los santos. A ver, entonces esto a mí me llama la atención y me recuerdo que pasamos por el llamado juicio oficial de la iglesia, allá en el capítulo 12, ¿se acuerda usted? Donde Satán, el acusador de nuestros hermanos, dice que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, despiadadamente. El fiscal acusaba a los creyentes. ¿De qué los acusaba? Y dijimos dos cosas. Una, los acusaba de los pecados que habían cometido en su vida. Ellos se defendieron diciendo, pero el que está sentado en el trono nos lavó con su sangre, nos perdonó nuestros pecados. Echando por tierra entonces la acusación que Satán acababa de hacer. Y entonces Satán apela a otra. Dice, sí, es cierto. Sin embargo, después de que ustedes se convirtieron y se hicieron creyentes, siguieron cometiendo pecados. ¿Y cómo van a arreglar eso? Y eso Juan nos dice, primera de Juan nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que implica que ese tipo de problema se convierte en un problema familiar. ¿Por qué? Porque vamos con el Padre, pero que el Hijo sea el abogado. ¿No es esto un asunto familiar? Y entonces justifica muy bien ese juicio. Porque en ese juicio los creyentes salieron inocentes, justificados, que no había ningún pecado contra ellos. Y entendemos por qué entonces a la esposa se le concede que se vista de lino fino, porque son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y ahí tenemos entonces nosotros la información de las bodas del Cordero. Y estamos muy alegres. Creo que medio mundo se alegró cuando dije, pues es que vamos a entrar a las bodas del Cordero. Pero entonces yo quiero hacer algunas aclaraciones también, que me parece muy importante. Hay que tener en cuenta que en realidad en ese juicio y en ese tiempo del capítulo 12 se dan dos conflictos de guerra. A decir, hermano Ramos, ¿dónde están los ejércitos? Sí, claro que sí. Y le voy a decir cuáles son.
Cuando el juicio de la iglesia ha terminado, según el apóstol Pablo, allá por el capítulo 2, versículo 5 al 10, cuando ha terminado ese juicio, se van a dar la recompensa a los creyentes. La iglesia es recompensada, según de Corintios 5:10, correcto, lo dije bien. De tal manera que, ¿qué tenemos? Pero justamente cuando termina el juicio de la iglesia, el llamado juicio oficial, que abarca el capítulo 12, parte del capítulo 12, sigue el juicio de las recompensas. ¿Las recompensas de quién? Las recompensas de la iglesia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no?, en 2 Corintios? Porque es menester, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Qué interesante. Y entonces tengo que hacer una aclaración en esto. Usted puede observar que hay diferentes juicios. Hay juicio colectivo, donde se juzga a un grupo, pero hay juicios individuales. Y ese que Pablo nos ha citado es un juicio, pero particular, un juicio privado, donde cada uno, es necesario que cada uno, no es un juicio de la iglesia en su totalidad, es un juicio a la iglesia, pero de manera individual, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, para que cada uno, claro, unos habrán de recibir algo más, otros habrán de recibir algo menos, pero definitivamente aquí tenemos nosotros un juicio individual, donde se juzga y se premia el trabajo que cada creyente haya hecho. Decía un viejito predicador: cuide lo que hace, no sea que a la hora que le den el premio se lo quiten porque se acuerdan de algo. Sea usted cuidadoso, decía ese viejito. Entonces, estamos nosotros diciendo, termina el juicio de la iglesia, el juicio oficial de la iglesia, que es un juicio individual en el cielo, porque cada uno es acusado y cada uno tiene que derrotar a Satán. Por eso dije, hay juicios colectivos, pero estos son juicios individuales. Cuando se termina ese juicio y todos han vencido a Satán, ahora viene el juicio de la recompensa. ¿Recompensa de quién? De la iglesia. Ya no se trata un juicio por penal o por castigo. No. Es un juicio individual otra vez. Porque dice, porque es necesario que cada uno comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y sin duda, lo que reciba va a ser muy equitativo. Yo no sé
Pero definitivamente la Biblia establece que hay diferencia de recompensa. Como en otra parte habrá de decir que hay recompensas de castigo. Hay castigos distintos, pero aquí tenemos puras recompensas. Pero este juicio que se da después del juicio de la iglesia, escúcheme, después del juicio oficial de la iglesia, y que la iglesia ha salido victorioso y Satán derrotado. ¿Se acuerda de eso? Sin duda que sí. Entonces, ahora viene el juicio de la recompensa. ¿Para quién? Para la iglesia. Porque ya la iglesia fue vencedora, fue victoriosa y Satán no tiene nada que hacer ahí. Interesante. Pero entonces, este juicio de las recompensas que se hace es un juicio individual. Otra vez volvemos a eso. Es el juicio individual. ¿Dónde dice eso? Pues Pablo dijo, es necesario que cada uno, y con cada uno, definitivamente es un juicio individual. De tal manera que nadie puede hacer valer lo que yo hice contra lo que él no hizo. Porque es un juicio equitativo, apropiado según lo que cada quien haya hecho. Yo no sé cómo será, pero yo creo que las recompensas han de ser extraordinarias. Pues Pablo lo dijo. En aquel gran día dice, los de Tesalónica serán mi gloria. ¿Qué es eso? ¿Serán mi recompensa? Tesalónica, la segunda iglesia que Pablo fundó en Europa, después de la de Filipo. Y había sido una iglesia extraordinariamente bondadosa en la fe y bondadosa con el apóstol Pablo. Que yo oí una predicación, nunca se me olvida, que de allá de otro grupo le hacían señas a Pablo. Y un hermano le dice, hermano Pablo, le están haciendo señas. Y entonces Pablo diría, ¿pero quiénes son? Y le dicen, son los de Tesalónica. Y Pablo dice, son mi gloria esos. Así que estamos hablando, pero allí no es un juicio colectivo. Es un juicio, aunque esté toda la iglesia de Tesalónica, es un juicio individual. Cada quien, cada uno, tiene que recibir según lo que le corresponde. Ahora, yo dije lo siguiente. Lo que yo quiero que usted observe es que se dan, dos guerras. Dice, dos guerras, ¿dónde las encuentra? ¿Dónde las saca? Ahora verá, vamos a ver en qué forma las encontramos. Pues yo espero que sí. Fíjese lo siguiente. Resulta que cuando ese juicio de la iglesia ha terminado, se da el primer conflicto de guerra entre las potestades superiores y el ejército comandado ¿por quién? Aquel comandante de las fuerzas que siempre peleó con Satán. Yo lo voy a dejar ahí para que usted se acuerde. Que también es el que peleó por el cuerpo de Moisés. Ya se va acordando. Magnífico. Y entonces, Satán, por supuesto, evidentemente quisiera participar en ese juicio de la recompensa para hacer su alegata. Sin embargo, no lo permite. Él ya no tiene nada que hacer. Su historia se ha terminado. ¿Qué le parece? Lindísimo. Y entonces el arcángel Miguel,
que era el que yo le decía, el arcángel Miguel, y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles. Fue una batalla de ese nivel. Uno comandado por el arcángel Miguel y todos sus ángeles, y otro comandado por Satán y todas sus huestes. Y se da una batalla en el mundo espiritual. Por eso le dije, sí hubo batalla, como no si hubo conflicto de guerra. No más que un conflicto de guerra en los términos de un mundo espiritual. Pero ahí está. Y se hizo una gran batalla. Después del juicio de las recompensas, Satán seguiría inconforme. Pero su participación se le autorizó solamente en el tiempo del juicio de la iglesia, porque él era el fiscal. Despiadado, por cierto, pues nomás dígale, día y noche acusaba a los hermanos. Despiadado a más no poder. Ahora bien, cuando termina esa batalla en el cielo, Satán y sus ángeles, sus huestes, son expulsadas del cielo, arrojadas. Ya no vuelven a estar allí. Fueron expulsados. Pero los arrojaron, dice, en tierra, en la tierra. Y yo siempre he asociado eso y dicho, la gente en ese tiempo, si los demonios vienen a vivir entre la raza humana, van a conocer lo que es estar acompañado de los demonios. Con sus múltiples presentaciones y manifestaciones y maneras de decir quiénes son ellos. Por eso yo siempre he dicho a los hermanos, me disculpas, pero este mundo Dios lo creó solamente para la raza humana, no para nadie más. Exclusivamente mi Biblia enseña que fue creado para la raza humana. Satán está aquí usurpando un lugar que no le corresponde. Qué bueno que el Señor Jesús lo venció para siempre. Claro que sí, un aplauso al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada conmigo. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo represento. Interesante. Entonces tenemos el juicio de la recompensa y se hace el primer combate en el mundo espiritual, la primera batalla. Luego, después de eso, Satán es arrojado a la tierra, que también no es su lugar. Sí, pero ya que lo arrojan, él viene, dice, indignadísimo, con una furia única. Y se acordó de la mujer del capítulo 12 que había dado a luz a aquel hijo que habría de regir la tierra con vara de hierro. Evidentemente no tenemos problema para entender que ese hijo es Cristo, que por supuesto se establecerá su reino o restaurará su reino sobre todo el mundo. Y Satán, porque estamos diciendo, yo dije que hay dos guerras, y hay dos guerras acá, la que acaba de hablar del juicio de la recompensa, y esta otra. Cuando llega a la tierra, él llega con el odio más desenfrenado y bárbaro contra la mujer,
¿Quién es? Pues es precisamente el pueblo de donde nació ese hijo que es Cristo Jesús. ¿Le parece difícil de entender quién es? Definitivamente es Cristo Jesús, el Señor, que habrá de gobernar la tierra con vara de hierro. Que por cierto, cuando dice con vara de hierro, pues yo de inmediato reacciono y pienso, con vara de hierro. Pues que aún en el tiempo en que Él gobierne, habrá rebeliones. Pues, ¿por qué tuvo que gobernarlos con vara de hierro? ¿Por qué tuvo que obligarlos? Porque eso de gobernará con vara de hierro nos muestra la idea de que hay manifestaciones. Ahora, no estoy tampoco diciendo algo que la Biblia no diga. Estoy diciendo que habrá manifestaciones contra Él. Pues, ¿dónde lo dice? Ya lo dijimos en el Salmo 8. ¿Sí? Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Estarán los reyes de la tierra? Ándale, los incluye. Porque no porque sea un rey significa que ama al Señor. Digo, aclarando las cosas. Todo mundo necesita salvación y perdón. Desde el más chico hasta el más grande. ¿Por qué se amotinan los reyes de la tierra? ¿Por qué se amotinan la gente? Estarán los reyes de la tierra y consultarán. O sea, hay acuerdos. ¿Con quién? Con los príncipes, con las realezas del mundo, con la gente importante. Y tomarán una decisión, que el mismo Salmo lo dice, que llegarán al acuerdo. Por supuesto, todos estuvieron de acuerdo en ese acuerdo. Llegaron al acuerdo de quitarse el yugo del hijo de David. Dice que pensarán en quitarse ese yugo que corresponde a que estamos sometidos a los principios, a las leyes, a las reglas del hijo de David. Vamos a quitarnos de encima. Y pedirán sin duda, no sé, pero buscarán, clamarán diciendo, quítanos al hijo de David. Dice, pero el que mora en los cielos se reirá de ellos. Y les dirá, pero yo he establecido a mi rey en Sión. O sea, el que está reinando allá en Jerusalén es establecido por mí. Yo he dado decreto. Y contra ese decreto nada se puede hacer. Por eso dije, imagínese usted que se piense, que se llegue a pensar que por causa de que ellos reclaman los reyes de toda la tierra, clamarán contra tu ungido. Lleguen a pensar que su petición será valedera, pero hay decreto de por medio a favor del hijo de David. Y no podrá ser destituido, por supuesto. Es mucho decir, mucho hablar. Ahora, que hay movimientos de rebelión, de conflicto, de guerra, contra la mujer, contra ese pueblo. Daniel, el profeta, le dice el ángel, será el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, le dice,
que serán tiempos cual nunca han sido sobre la tierra. Tiempos de angustia. Y entonces, si revisamos todo eso, existe una especie de conflicto que se promovió en toda la tierra. Si no, porque dice aquella profecía, ¿quiénes son esos que vienen de Bosra, de Edom y de Bosra? ¿Y quién es el que viene ahí con sus vestidos manchados con sangre? Es alguien que viene de combatir. Y además, el mismo Salmo nos autoriza a decir, sí hubo conflicto también. Entonces tenemos dos grupos. Uno de ellos, la recompensa de la iglesia. El otro, la mujer que dio a luz. La mujer que dio a luz a ese hijo. Conflicto en el mismo cielo, donde el arcángel Miguel y sus ángeles expulsaron para siempre a Satán. Qué interesante que ya no tiene nada que hacer allí. No tiene razón de ser. Y dice que llegó con grande furia porque sabía o se enteró que le quedaba poco tiempo. Que yo siempre he dicho, ¿y cómo se enteró? Si nadie conoce los secretos de Dios. Nadie. Pues evidentemente porque Dios corrió la versión y se lo hizo saber. De otra manera, no era posible que Satán estuviera enterado que le quedaba poco tiempo. Y yo creo que esto se lo hicieron saber muy cerquita de las fechas, sabiendo que le queda poquito tiempo. Gracias a Dios. Y entonces fue a perseguir a la mujer. Y se hicieron grandes conflictos. Se ve que hay muchas partes donde hay conflicto en ese tiempo. Contra la mujer, contra ese pueblo. Entonces tenemos dos conflictos de guerra. Uno contra la iglesia por causa de las recompensas que va a recibir. Otro por causa de lo que había significado aquella mujer que nos dio a luz al Hijo, que nos dio a luz a Cristo, nuestro Redentor y Salvador. A mí me parece interesantísimo. No sé usted. Oiga, espéreme tantito. Usted me va a decir, hermano Ramos, pero usted está diciendo del Salmo de lo de Edom y de Bosra, de esto muy exclusivos, o sea, muy reducidos. Pero si usted nos va a hablar de un conflicto de guerra, pues cuéntenos de un conflicto de guerra de otra dimensión. Y entonces tengo que decir, sí es cierto, se me había olvidado, si ustedes quieren llamarlo así. ¿Entramos a eso? Muy bien. ¿Cuál otro conflicto hay con esa magnitud? Sí, cómo no. Armagedón. ¿Por qué Armagedón? Es un conflicto, por supuesto, antes de que el Señor restaure el reino de Israel. Estoy dando hasta detalles de esa naturaleza. Revíselo, piénselo. Es decir, es más, le voy a leer de este conflicto único que está en el capítulo 19. Espero que sí me lo haya traído. Mero.
Yo no sé por qué no me gritó me hubiera dicho, aquí estoy. Pero miren lo que le voy a leer. Ya que me pidieron, oiga, no, háblenos de un conflicto verdaderamente de la dimensión que ha habido en el cielo. Pero esto de que el Salmo está muy reducido, Edom y Borra muy reducido, la mujer, aunque muy dura, muy reducido. Háblenos de un conflicto dimensionado. Del versículo 15. Acerca de Cristo. Bueno, solo ver antes. Que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. ¿Van conmigo? Vestidos de un lino finísimo. La caballería. Blanco y limpio. Y de su boca, de la del Cordero de Dios, sale una espada aguda. O sea, es su palabra. Para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Entonces no me diga que cuando Cristo venga a la tierra a restaurar el reino, no va a haber conflicto, que todos van a estar muy contentos. Ve el disgusto de los reyes, ve el disgusto de las gentes, que Dios dice, ¿por qué se amotinan? Lo regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, donde echaban las uvas, las pisaban, y se derramaba precisamente ese vino, que llamaban ese vino del furor. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Está describiendo, hermanos, a Cristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. A ver qué tanto les va a gustar. Rey de reyes y Señor de señores. Porque hay un conglomerado de reyes ahí en ese conflicto, pensando que iban a impresionar y que iban a derrotar. Pero esto que están diciendo es la guerra de Armagedón, ¿eh? A menos que haya otra guerra de Armagedón, cuéntemela. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por medio del cielo, vengan, venid y congregaos a la cena del gran Dios. ¿Cuál cena? La cantidad de muertos en esa guerra. Para que, como es carne de reyes y de capitanes, o sea, es toda una jerarquía de guerra, porque los reyes se presentaron con sus ejércitos, que yo decía en una ocasión, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Ustedes son de allá del oriente, ¿qué tienen que estar haciendo aquí ustedes? Y la misma profecía me dijo, acuérdate que se resecó el río Éufrates para que pasaran los reyes de oriente. Y esos aquí están, con sus ejércitos, y vienen a pelear contra el Cordero allá en Armagedón. ¿Carne de reyes y de capitanes? Y carne de fuertes.
y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, lo de la caballería, y carnes de todos, libres y siervos. Al que usted vea lo que es Armagedón, acuérdese que ya enseñamos eso. ¿En qué sentido? De que salió un demonio de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia, de tal manera, que fueron y convocaron a los reyes de la tierra para que vinieran a combatir. ¿A dónde? A Armagedón. Que yo les dije, ¿y ustedes qué hacen? Y ellos me dirían, ¿nos convocaron? ¿Nos invitaron? Y vi la bestia, dice. Y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Para que usted le vaya sumando el conglomerado de guerra que había allí. Digo, porque si el otro, usted dijo, no, hermano Ramos, usted trae una guerrita muy chiquita. ¿Queremos algo? Aquí está. Por eso le dije, perdóneme, se me había olvidado. No sé qué les parezca, pero a mí me parece. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos. O sea, a la bestia, al anticristo, allí lo vi, dice Juan. Porque Juan es el que está escribiendo eso. Y vi la bestia. ¿Quién es Juan? Pues el anticristo. El que gobierna en el mundo. Ese es. Y los reyes de la tierra ahí los vi también. Y sus ejércitos. Congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, que es Cristo. Bendito sea Dios. No sé qué tiempo tengamos. Qué bueno. Y se hace el conflicto, se hace la guerra. Y la guerra es contra la mujer. Es contra Israel, según la profecía ahí. Y se hizo el conflicto. Y desde luego, sin duda, sintiendo que esa mujer estaba perdida, que la iban a derrotar con facilidad. Por eso dije, cuando esto sucede, el Señor todavía no ha regresado a restaurar el reino. Porque luego se confunde y se habla de Él como si se tratara de algo durante de su reino. No. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta. Voy a volver a decirlo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió que Juan dice, vi a la bestia, al anticristo, y vi a los reyes, y vi a la cantidad de ejércitos que estaban allí. Pero vi también cuando a la bestia la tomaron prisionera. Pero también tomaron prisionero al falso profeta, el que había engañado a la gente para que adoraran al anticristo. Vamos bien, hermanos. Y fue presa, prisionera la bestia. Es decir, se le acaba el tiempo, porque después de esa batalla, ninguno tiene nada que hacer ya. El diablo habrá de ser enviado a un abismo. El falso profeta, el anticristo también. Se les está acabando la oportunidad. Por eso el diablo vino teniendo grande ira. Y voy a ir terminando ya esto. Y la bestia fue presa.
y con ella el falso profeta que había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Ese fue el que hacía la propaganda. ¿Quién? El falso profeta. Y los había llevado a adorar a la imagen de la bestia. Estos dos, el falso profeta y el anticristo, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Eso está difícil de explicar. Es decir, lanzas a una persona viva a un lugar como eso, de esa manera, ¿sobrevives? Pues si no sobrevives, no puedes ser castigado eternamente. Y la Escritura enseña que serán castigados eternamente. Y para que alguien sea castigado eternamente, tiene que existir eternamente. Es lo mismo de todos los que resuciten en el día final, en la última resurrección. Todos. El castigo eterno quiere decir, nunca jamás se va a acabar eso para ellos. Pero tienen entonces que existir eternamente. No tienen vida eterna, que eso ya lo expliqué. Que alguien me preguntó, hermano, entonces ¿tienen vida eterna? No, tienen existencia eterna, pero vida eterna solamente teniendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Ahora, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Es decir, con su palabra, a eso se refiere. La espada que salía de su boca es con la palabra que él decía. Moría la gente. Y todas las aves se hartaron de carne, de las carnes de ellos. Ahí vamos a dejar esto. Y esperamos que haya sido una idea importante. Los conflictos de guerra que hay y las condiciones que se dieron. Padre eterno, muchas gracias porque nos has concedido el privilegio de hablar de tu palabra, de tu Hijo amado Jesucristo. Qué alegría, Señor, participar. Te ruego que bendigas a mis hermanos en donde quiera que estén y me estén escuchando. Por Cristo Jesús. Amén.